Capítulo 1. El llanto en medio del sermón. El templo estaba lleno aquella mañana. El aire olía a incienso viejo y a humedad de piedra. La luz atravesaba los vitrales con un resplandor solemne, pintando sobre las paredes figuras de santos que parecían moverse con cada parpadeo. El padre Esteban subió al púlpito con paso firme, llevando en las manos la Biblia que había heredado de su predecesor. Un libro que crujía como si tuviera huesos en vez de páginas. Su voz, acostumbrada a la calma, comenzó a recitar el sermón del día. Había preparado cada palabra con devoción, creyendo que sería una homilía más. Pero al llegar al pasaje de los Salmos, algo extraño ocurrió. Un sonido quebró el silencio entre sus frases. No era tos, ni un murmullo de los fieles. Era un sollozo. El sacerdote se detuvo. Alzó la mirada, esperando encontrar a una mujer llorando en las primeras filas. Nadie. Los fieles permanecían atentos, como si nada hubiera interrumpido el sermón. Entonces, volvió a escucharlo. Un llanto profundo, cargado de tristeza antigua, que vibraba en sus oídos con la claridad de una campana rota. El corazón de Esteban se aceleró. Trató de continuar leyendo, pero cada palabra que pronunciaba parecía despertar nuevos sollozos. No eran gritos de condena, ni lamentos humanos. Era un dolor distinto, como si el cielo mismo sangrara en secreto. Por un instante, el padre pensó que estaba perdiendo la razón. Se aferró al púlpito, sudoroso, mientras sus ojos recorrían la nave del templo. Nadie reaccionaba. Todos escuchaban su sermón como si nada ocurriera. Pero él sabía que no estaba solo en ese altar. El llanto volvió, más fuerte, como si se filtrara desde las piedras, desde el techo, desde dentro de su propia voz. Y entonces comprendió algo que lo heló. Aquel sollozo no provenía de los hombres, ni de los ángeles caídos. Era un llanto puro, sagrado, inconfundible. Dios estaba llorando. El eco de esa revelación lo dejó mudo. Los fieles se removieron, inquietos por su silencio repentino. Esteban apretó los labios, pero el aire se volvió denso, como si cada palabra que guardaba en la garganta no le perteneciera. Por primera vez en su vida sacerdotal, sintió miedo al propio sermón, y mientras intentaba recuperar el aliento, supo que lo que acababa de escuchar no era un accidente, ni un error de sus sentidos. Era el comienzo de algo prohibido, una revelación que pondría a prueba no solo su fe, sino el destino de todos los que estaban en aquella iglesia. El sermón había sido interrumpido por las lágrimas de Dios. Capítulo 2. La mancha en el altar. La misa terminó en un silencio extraño. Los fieles salieron del templo murmurando sobre el sermón abruptamente interrumpido. Pero ninguno se atrevió a preguntarle nada al padre Esteban. Él permaneció de pie, aún en el púlpito, con la sensación de que sus propias palabras habían quedado suspendidas en el aire, como ecos rotos. Cuando por fin se acercó al altar para guardar el cáliz, lo vio. Una pequeña mancha oscura se extendía sobre la piedra blanca. Al principio pensó que era vino derramado, pero al inclinarse descubrió que no era líquido rojo, era agua mezclada con un rastro ceniciento, como lágrimas secas que habían caído de lo alto. El sacerdote rozó la mancha con los dedos. Estaba húmeda, fría, impregnada de un olor metálico. Nadie más parecía notarlo. Los monaguillos que guardaban las velas pasaban a su lado sin mirar siquiera el altar, como si la mancha no existiera. Esa noche, Esteban no pudo dormir. La imagen del altar llorando lo perseguía. Recordaba cada sollozo escuchado en el sermón, y en su mente se unía con aquella huella líquida, como si Dios hubiera dejado una lágrima tangible para él solo. ¿Por qué a él? ¿Por qué esa revelación prohibida? Al día siguiente, al iniciar la misa de la mañana, la mancha había crecido. Ahora ocupaba todo un costado del altar, y parecía latir suavemente bajo la luz de las velas. Esteban trató de ignorarla, pero cuando levantó el cáliz, escuchó de nuevo el llanto, más profundo, más cercano, y cada lágrima invisible parecía filtrarse en la piedra, alimentando la mancha oscura. El sacerdote casi dejó caer el cáliz. Algunos fieles lo notaron temblar, pero ninguno entendió la causa. Él tragó saliva, tratando de mantener la compostura, mientras en su pecho la certeza lo oprimía. Aquello no era una ilusión, era un signo. Al terminar la misa, se arrodilló frente al altar. El templo estaba vacío. Solo quedaba el murmullo del incienso apagándose. Con la voz quebrada, se atrevió a preguntar: «Señor, ¿por qué lloras?». El silencio fue su única respuesta, pero al bajar la mirada, vio que la mancha había formado una figura difusa, una silueta, la sombra de un rostro inclinado hacia abajo, como si la piedra misma llevara grabada la tristeza de Dios. Esteban retrocedió aterrado, y comprendió que aquello apenas era el principio.
Capítulo 3. Las palabras que cambian solas. El padre Esteban abrió la Biblia con manos temblorosas. Aquella mañana, el aire en la iglesia se sentía más pesado, como si las paredes guardaran el secreto del llanto escuchado días atrás. El silencio de los fieles lo envolvía, pero él apenas podía pensar en su sermón. La imagen de la mancha en el altar seguía quemándole la memoria. Se aclaró la garganta y comenzó a leer en voz alta un pasaje del Evangelio. Sus labios recitaban palabras conocidas, aprendidas de memoria tras años de fe y disciplina. Pero a mitad del versículo, algo sucedió. Las letras impresas en la página se movieron. No fue una ilusión. Se desplazaron, se torcieron, se reacomodaron como insectos vivos hasta formar otra frase. Esteban parpadeó, horrorizado. El texto que debía hablar de misericordia ahora decía: yo lloro porque mis hijos me han olvidado. El sacerdote quedó en blanco. Los fieles esperaban su voz, pero él apenas respiraba. Pasó la mano sobre la página, intentando recuperar las palabras originales, convencido de que era un error de sus sentidos. Pero cuando volvió a mirar, otra transformación lo golpeó. No busques redención, busca la herida. Las letras parecían obedecer a un dolor invisible. Esteban sintió un escalofrío que lo recorrió entero. Cerró el libro de golpe, pero aún con los ojos cerrados. Las frases resonaban en su mente, como si hubieran sido grabadas a fuego en su memoria. «Padre, ¿está bien?», susurró una mujer de la primera fila, inquieta por el silencio. Esteban obligó a su voz a salir, inventando un comentario banal sobre la fe y el sacrificio. Pero dentro de sí sabía que había leído algo que no debía existir, algo que ningún otro había visto. Esa noche volvió a abrir la Biblia en su celda. Lo hizo con cautela, como quien destapa una herida. Y allí estaba otra vez, versículos torcidos, frases que hablaban de un dolor divino oculto, palabras que parecían dirigirse solo a él. Las páginas ya no eran un libro, sino un espejo de llanto. Con cada oración que leía, sentía que el peso del secreto crecía. No sabía si debía compartirlo o callar, pero una certeza lo atravesó como un rayo: esas palabras no eran errores, ni visiones. Eran la voz escrita de Dios llorando, y lo había escogido a él como testigo. Y lo más aterrador era que la Biblia seguía cambiando cada vez que la abría. Capítulo 4. El sermón interrumpido. El domingo siguiente, el templo estaba abarrotado. Los rumores se habían extendido por el pueblo, que el padre Esteban había perdido el hilo de sus sermones, que sus silencios eran más largos que sus palabras, que su voz se quebraba como si cargara un secreto. Los fieles llegaron con curiosidad y miedo, esperando respuestas en lugar de plegarias. Esteban subió al púlpito con la Biblia en las manos, aunque apenas se atrevía a abrirla. La había sentido vibrar en sus noches de insomnio, como si las páginas respiraran, como si cada letra estuviera viva y esperara el momento de transformarse frente a todos. Respiró hondo y comenzó a predicar. Al principio, todo parecía normal. Sus frases eran claras, su voz sonaba firme, pero cuando alzó la vista y vio la mancha en el altar, más oscura y extensa que antes, el mismo llanto volvió a filtrarse en su oído. Un sollozo profundo, inconfundible, que lo desgarró por dentro. Intentó continuar, pero cada palabra que pronunciaba se mezclaba con aquel lamento divino. Sus labios decían una cosa, y en su mente resonaba otra: ¿por qué me abandonan? El sacerdote se detuvo, la respiración agitada, las manos apretadas contra el libro. Los fieles comenzaron a mirarse entre sí. Un murmullo inquieto recorrió los bancos. Nadie entendía por qué el sermón se detenía en medio de una frase. Algunos pensaron que estaba enfermo, otros, que era un signo del cielo. Esteban intentó recomponerse. Repitió unas palabras de memoria. Pero entonces ocurrió algo peor: la voz del llanto se alzó más fuerte, ahogando la suya. Y aunque nadie más parecía escucharlo, él lo sintió tan cercano que le heló la sangre. «Padre, ¿qué ocurre?», preguntó un anciano desde las últimas filas. El sacerdote guardó silencio. Quiso responder, pero el sollozo lo cubrió todo. Su garganta estaba seca, como si Dios mismo le hubiera robado la voz. De pronto, las campanas repicaron solas, un sonido metálico y estridente que resonó en toda la iglesia. Los fieles gritaron. Algunos se arrodillaron de golpe, otros corrieron hacia la puerta. El sermón había terminado, no por decisión del sacerdote, sino porque otra voz había tomado el control de aquel lugar. Esteban cerró la Biblia con violencia y se quedó inmóvil, observando a su rebaño huir despavorido. Y comprendió lo inevitable: los sollozos ya no eran su secreto. El llanto de Dios había empezado a hacerse presente en la casa de todos. Capítulo 5. Los nombres prohibidos. El padre Esteban pasó la noche en vela, con la sotana aún húmeda por el sudor del miedo.
Cada repique de las campanas resonaba en su mente como un eco interminable. Sabía que algo había cambiado, ya no era él el único testigo del misterio. El pueblo entero había sentido la interrupción, aunque no escucharan el llanto. A la mañana siguiente, se arrodilló frente al altar. La mancha, más grande que nunca, parecía extenderse como una herida abierta en la piedra. Cerró los ojos para orar, buscando consuelo, pero en lugar de silencio recibió un murmullo distinto. No era un sollozo esta vez. Era un susurro, con nombres. Clara, dijo la voz entre lágrimas. Esteban abrió los ojos con sobresalto. Clara era una de las mujeres más devotas del pueblo. Siempre en primera fila. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese mismo día, Clara fue encontrada inconsciente en su hogar, sin explicación médica, con un crucifijo roto entre las manos. El sacerdote temblaba. Quiso pensar que era coincidencia, pero al día siguiente, durante la misa, volvió a suceder. Mientras sostenía el cáliz, la voz llorosa repitió otro nombre: Tomás. Esteban tragó saliva. Tomás estaba allí, sentado en la tercera banca. Apenas una hora después de la misa, un accidente en el campo lo dejó con una pierna rota y la mirada perdida en el vacío. El sacerdote comprendió con horror que aquellos nombres no eran advertencias vagas. Eran destinos. Dios lloraba por cada uno de ellos antes de que la desgracia cayera. Empezó a sentir que sus sermones eran trampas, cada palabra que pronunciaba podía traer consigo el siguiente nombre. Y lo más terrible era que ya no podía ocultarlo. Durante un rezo vespertino, su voz se quebró, y de sus labios escapó un nombre que él no había dicho, pero que todos escucharon. Mariana. La joven, sorprendida, lo miró con los ojos llenos de pánico. El templo entero quedó en silencio. Nadie entendió de dónde había salido aquella palabra. Pero Esteban lo sabía, no fue él quien la pronunció. Fue el llanto de Dios a través de su boca. Esa noche, el pueblo comenzó a murmurar que el sacerdote había sido elegido para revelar secretos terribles, que sus sermones no traían bendición, sino desgracia. Algunos lo miraban con devoción, otros con miedo, y Esteban, atrapado entre la fe y el terror, comprendió que lo peor estaba por venir. Aún quedaban más nombres por pronunciarse, y no sabía si algún día el llanto terminaría con el suyo. Capítulo 6. La confesión que arde. El confesionario estaba en penumbras, iluminado apenas por la luz temblorosa de una vela. El padre Esteban se acomodó en el asiento de madera, agotado, con la mente atormentada por los nombres susurrados en los últimos días. Había decidido continuar con las confesiones como un intento de recuperar cierta normalidad, pero en el fondo sabía que nada volvería a ser igual. La primera en entrar fue una mujer joven, de voz tímida. Se persignó y comenzó a hablar de pecados triviales, pensamientos impuros, palabras de ira hacia su esposo, dudas sobre la fe. Esteban intentaba escuchar con paciencia, repitiéndose a sí mismo que era un sacramento, que debía centrarse en su deber. Entonces ocurrió, justo cuando la mujer susurró la palabra culpa. El confesionario crujió. La madera vibró como si algo invisible presionara desde dentro. Esteban sintió el aire espesarse y, antes de poder reaccionar, escuchó de nuevo ese sollozo que ya conocía demasiado bien. Pero esta vez, el llanto era tan fuerte que parecía emanar de las paredes. Un calor insoportable se extendió en el recinto. El sacerdote miró a través de la rejilla y vio que la vela se inclinaba hacia adelante, como atraída por un viento que no existía. Y en medio del calor, la madera del confesionario comenzó a agrietarse lentamente, como si estuviera ardiendo por dentro. La mujer se calló, asustada. «Padre», murmuró con voz temblorosa. Esteban tragó saliva. Podía sentir la misma voz llorosa que lo había atormentado en los sermones. Pero ahora no susurraba nombres, lloraba con rabia, como si cada palabra de la penitente abriera una herida en lo alto. «Continúa», ordenó el sacerdote con voz firme, aunque por dentro se estaba desmoronando. La mujer intentó seguir, pero al pronunciar su último pecado, un sonido seco retumbó, la madera del confesionario se rajó de arriba abajo, y un humo fino salió de las grietas. El olor a ceniza llenó el aire. La penitente huyó despavorida, dejando tras de sí un eco de pasos y un grito ahogado. Esteban permaneció dentro, paralizado, mientras el calor se desvanecía poco a poco. Tocó la madera quemada, aún ardía como brasas vivas. Sabía lo que significaba. El llanto de Dios ya no se limitaba al altar ni a los sermones. Ahora invadía el espacio más íntimo de la fe, la confesión. Y cada secreto susurrado parecía alimentar aquel dolor divino que ya nadie podía contener. Esa noche, mientras miraba sus manos ennegrecidas por las astillas carbonizadas, Esteban entendió que la próxima revelación no sería solo para él. El pueblo entero pronto vería cómo la fe misma empezaba a arder.
Capítulo 7. La cruz que se agrietó. La misa del domingo comenzó con un silencio denso, como si el aire dentro del templo cargara un peso invisible. Los fieles habían escuchado rumores sobre lo sucedido en el confesionario, el humo, la madera resquebrajada, el grito de la mujer que huyó aterrada. Nadie se atrevía a preguntarlo directamente, pero todos miraban al padre Esteban con la mezcla de devoción y temor que se tiene hacia alguien marcado por lo sagrado. El sacerdote intentó mantener la calma. Alzó la Biblia y comenzó su sermón, aunque sus labios temblaban. Mientras hablaba, sus ojos se dirigían una y otra vez hacia el gran crucifijo que dominaba el altar, una talla antigua de Cristo, esculpida en madera oscura, que había sido testigo de generaciones de oraciones. De pronto, el sollozo volvió. No era un murmullo lejano, sino un llanto desgarrador que parecía provenir del mismo Cristo crucificado. Esteban se quedó mudo. Los fieles se inquietaron al ver su repentina pausa. Entonces sucedió, un crujido retumbó en la nave. Todos miraron hacia el altar. El crucifijo, inmóvil durante siglos, comenzó a agrietarse desde el centro. Una línea fina recorrió el torso del Cristo, como una herida fresca que se abría lentamente. Algunas mujeres gritaron. Los hombres se persignaron apresurados. Los niños lloraron. El sonido de la madera quebrándose fue tan real, tan violento, que nadie pudo dudar de lo que estaba ocurriendo. Esteban dio un paso al frente, intentando calmar a la multitud, pero él mismo estaba paralizado. El llanto en sus oídos se mezclaba con aquel crujido, como si fueran uno solo. En su mente resonó una frase que no había leído en ninguna Biblia: mi dolor no cabe en la cruz. El sacerdote quiso pronunciar algo, pero sus palabras fueron ahogadas por un temblor repentino que sacudió el suelo. El crucifijo no cayó, pero la grieta se extendió hasta el rostro de Cristo. Y allí, en la expresión de dolor tallada en madera, apareció lo imposible: una gota transparente descendió desde los ojos de la imagen, brillando bajo la luz de las velas. Los fieles cayeron de rodillas, aterrados. Algunos rezaban, otros gritaban. El templo se convirtió en un caos de voces y súplicas. Esteban, en medio del tumulto, comprendió que aquella cruz era más que un símbolo, se había convertido en el cuerpo mismo del llanto de Dios. Y si la grieta continuaba, no sería solo madera lo que se rompería, sino la fe de todo un pueblo. Capítulo 8. El eco en las campanas. El pueblo no hablaba de otra cosa. La grieta en la cruz había marcado un antes y un después. Algunos lo llamaban milagro, otros, blasfemia. Las mujeres rezaban más que nunca. Los hombres evitaban pasar frente al templo. Y los niños se despertaban llorando en mitad de la noche, convencidos de que habían oído sollozos en sus sueños. El padre Esteban, en cambio, apenas podía sostenerse en pie. La imagen de aquella lágrima descendiendo del Cristo no lo abandonaba. Sentía que cada campanada del reloj del convento le recordaba el mismo mensaje: el dolor divino no podía seguir oculto. Una noche, cerca de la medianoche, mientras repasaba fragmentos de la Biblia que ya no eran los mismos de antes, ocurrió lo impensable. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar por sí solas. No era la melodía ordenada de una festividad, sino un repique irregular, desesperado, como si alguien invisible las golpeara con furia. El sonido despertó a todo el pueblo. Ventanas se abrieron, puertas se entrecerraron. Los vecinos miraban hacia la torre con el rostro pálido. Algunos se santiguaban, otros corrían hacia la iglesia buscando al sacerdote. Esteban salió al atrio y alzó la vista. La torre se estremecía bajo la luna, y cada campanada parecía atravesarle el pecho. Pero lo más terrible era lo que escuchaba entre los tañidos: el llanto. El sollozo de Dios estaba allí, oculto en el bronce. Cada golpe de campana arrastraba un gemido, un lamento tan profundo que parecía venir desde la eternidad. Esteban se cubrió los oídos, pero el eco se metía dentro de su cabeza, repitiendo una y otra vez las mismas palabras incompletas: no más, no más. Los fieles lo rodearon, suplicando una explicación. Algunos lloraban, otros caían de rodillas en la tierra. Pero el sacerdote no podía hablar. Estaba prisionero del eco. Cada campanada era un grito invisible que se mezclaba con el sollozo divino, como si el cielo mismo protestara contra algo que aún nadie comprendía. Finalmente, las campanas se detuvieron de golpe. El silencio posterior fue más aterrador que el estruendo. El pueblo entero quedó paralizado, esperando una señal. Esteban, con la voz rota, solo pudo decir: no soy yo quien habla. Es Dios que llora en nuestras campanas. Y en ese momento comprendió algo aún más oscuro: los sollozos se estaban extendiendo a todo lo sagrado. Si hasta el bronce podía llorar, no quedaba nada a salvo de aquella revelación. Capítulo 9. El pueblo que sospecha. La plaza amaneció cargada de murmullos.
Los vecinos ya no hablaban de cosechas ni de mercados. Sus palabras giraban en torno a un único tema, el padre Esteban. Algunos lo llamaban el elegido, pero la mayoría comenzaba a verlo como el origen de todos los males. Las mujeres se reunían frente a las casas para rezar, pero sus rezos estaban teñidos de miedo. Los hombres se miraban entre sí con desconfianza, preguntándose si el sacerdote no había abierto, sin querer, una puerta hacia lo prohibido. Los niños, antes curiosos, ahora se apartaban de su sotana al verlo pasar, como si temieran contagiarse de su silencio. Esteban lo sentía. Cada mirada era un cuchillo, cada saludo, un disfraz de sospecha. Caminaba por las calles con la cabeza baja, sabiendo que las campanas que lloraron seguían repicando en la memoria de todos. Esa tarde, un grupo de feligreses se atrevió a encararlo en el atrio de la iglesia. «Padre», dijo uno de ellos, con la voz temblorosa, «desde que usted escucha esas voces, el pueblo ha cambiado. La cruz se agrietó. Las campanas repican solas, ¿qué más nos espera?». Esteban abrió la boca para responder, pero el aire se volvió pesado. Una ráfaga helada recorrió el templo, y de pronto, un murmullo se alzó dentro de sus oídos. El mismo sollozo, el mismo llanto, y entre susurros, un nuevo nombre, Ismael. El sacerdote se estremeció. Miró al hombre que lo había enfrentado. Sí, se llamaba Ismael. El color huyó de su rostro. Los demás notaron el cambio, y el miedo se esparció entre ellos como un incendio. «¡Lo maldice!», gritó una mujer, arrastrando a sus hijos lejos del atrio. «Él no habla con Dios», vociferó otro, señalándolo con el dedo. «Él trae desgracia». El tumulto creció. Algunos huyeron. Otros lo insultaron. Unos pocos, en silencio, lo observaron con devoción morbosa, convencidos de que era portador de un misterio que nadie debía desafiar. Esteban retrocedió, con la respiración entrecortada. Nunca había sentido tanta soledad. Ni siquiera en sus noches de insomnio había experimentado ese abismo. El pueblo entero, su rebaño, comenzaba a abandonarlo. Cuando cayó la tarde, un rumor se extendió: Ismael había enfermado de repente, con fiebre y delirios inexplicables. La gente lo tomó como confirmación. Para ellos ya no había duda, el sacerdote no transmitía la palabra de Dios, sino su llanto maldito. Esteban se encerró en su celda, con las manos sobre los oídos, intentando acallar lo inevitable. Pero los sollozos siguieron, más insistentes que nunca, como si disfrutaran del caos que habían sembrado. Y en su corazón comprendió una verdad aterradora: no era solo el pueblo quien lo señalaba como culpable. El mismo Dios parecía empujarlo a cargar con un destino que aún no se atrevía a nombrar. Capítulo 10. El mensaje incompleto. El padre Esteban llevaba días sin apenas dormir. La fiebre de Ismael, las acusaciones del pueblo, el eco de las campanas, todo lo había convertido en un extraño en su propia parroquia. Sin embargo, aquella mañana decidió subir al púlpito una vez más. Tal vez, pensó, Dios se dignaría a dar una señal clara, algo que pudiera redimirlo ante los ojos de todos. El templo estaba medio vacío. Muchos habían dejado de asistir a misa, temiendo que cada sermón trajera consigo una desgracia. Los pocos que se presentaban lo hacían con ojos desconfiados, como quien vigila a un condenado. Esteban abrió la Biblia. Las letras se retorcieron ante sus ojos, como siempre. Pero esta vez no las apartó. Quería escuchar, quería entender. Pronunció las primeras frases, y pronto el sollozo lo envolvió de nuevo. De pronto, entre aquel llanto, una voz clara emergió. No era un gemido, no era un nombre, era una frase. «Si ellos no creen», susurró la voz, quebrada por el dolor. Esteban se inclinó hacia adelante, con el corazón en un puño. Por fin Dios le hablaba con palabras, no solo con lágrimas. «¿Qué, Señor?», susurró él, en voz baja, sin importarle que los fieles lo miraran desconcertados. El silencio cayó como un golpe seco. La voz se interrumpió, como si alguien hubiera cortado el hilo en mitad de la frase. Solo quedó el eco de los sollozos, cada vez más apagados, más lejanos. «Dime», gritó Esteban, golpeando el púlpito con la mano abierta. «Termina lo que empezaste». Los fieles se removieron inquietos. Algunos se levantaron para marcharse. Otros comenzaron a rezar en susurros. Para ellos, el sacerdote parecía un poseso, discutiendo con un Dios que nadie más oía. Esteban cayó de rodillas, temblando. La frase incompleta lo devoraba por dentro. «Si ellos no creen, ¿qué ocurriría si no creían? ¿Era una advertencia? ¿Un castigo? ¿Una profecía?». El murmullo del pueblo creció en su espalda, como un mar de voces que los señalaba. Pero él ya no los escuchaba.
Solo pensaba en esa ausencia de respuesta, en el vacío dejado por un mensaje interrumpido. Al alzar la vista, vio la mancha en el altar expandirse lentamente, como si se alimentara de su angustia. Y en ese instante comprendió que el silencio de Dios era más aterrador que su llanto. La revelación estaba allí, suspendida, y lo que faltaba por decir podía ser lo que destruyera al pueblo entero. Capítulo 11. La profecía en la piel. El amanecer llegó cargado de un silencio extraño. El padre Esteban despertó sobresaltado, con el cuerpo empapado en sudor frío. Había soñado con la voz quebrada que lo atormentaba desde hacía semanas. Pero esta vez el sueño había sido distinto, no solo había escuchado el llanto de Dios, sino que lo había sentido dentro de sí, como si su propia carne lo hubiera absorbido. Al incorporarse, notó un ardor intenso en el pecho. Abrió la sotana apresuradamente y vio algo que lo dejó sin aliento. Sobre su piel había líneas oscuras, como si hubieran sido escritas con ceniza y lágrimas. No eran heridas, ni quemaduras. Eran palabras. Con manos temblorosas se miró en un espejo agrietado. El texto era borroso al principio, pero poco a poco comenzó a distinguirlo. Una frase se revelaba sobre su piel. El templo caerá cuando el último nombre sea pronunciado. Esteban retrocedió, horrorizado. Comprendió que no era un sueño ni una alucinación, su cuerpo se había convertido en el lienzo de la revelación. Las lágrimas de Dios ahora estaban grabadas en él. Durante el día, intentó ocultar las marcas bajo su ropa, pero el ardor no desaparecía. Al contrario, cada vez que alguien lo miraba con sospecha en las calles, las letras parecían brillar como brasas invisibles, recordándole que cargaba con un secreto imposible de esconder. En la misa de la tarde, mientras elevaba el cáliz, sintió que las palabras en su piel se expandían. El dolor lo obligó a soltar el vaso sagrado, que cayó al suelo y se partió en dos. Los fieles se levantaron alarmados. Y fue entonces cuando algunos lo vieron, en el cuello del sacerdote, bajo la sotana mal cerrada, asomaba un rastro de símbolos ennegrecidos. «Miren», gritó una mujer, «él está marcado». El murmullo se convirtió en griterío. Algunos lo acusaron de herejía, otros de ser elegido para un castigo divino. Esteban, desesperado, huyó hacia la sacristía, donde se arrancó la tela de la sotana para contemplar lo inevitable. Las frases se multiplicaban, extendiéndose por su torso como raíces que crecían bajo la piel. Intentó frotarlas, borrarlas con agua bendita, pero las letras no desaparecieron. Cada intento solo las hacía más nítidas, más brillantes. Arrodillado, con lágrimas en los ojos, comprendió que el mensaje no era para él solamente. Su propio cuerpo se había transformado en una profecía viviente. Y lo más aterrador era que todavía quedaban palabras por revelarse. La escritura en su piel no había terminado. Capítulo 12. El sermón maldito. El padre Esteban sabía que ya no podía ocultarlo más. La profecía escrita en su piel lo ardía día y noche, extendiéndose como un fuego invisible que le recordaba su destino. Cada vez que intentaba callar, las letras brillaban bajo la sotana, y un dolor insoportable lo obligaba a recordar: el templo caerá cuando el último nombre sea pronunciado. Ese domingo, el templo volvió a llenarse, no por fe, sino por morbo. El pueblo quería ver con sus propios ojos al sacerdote marcado, al hombre que escuchaba a un Dios que lloraba. Había quienes lo esperaban como a un profeta y quienes lo observaban como a un maldito. Esteban subió al púlpito con pasos inseguros. Sus manos temblaban, y la Biblia, al abrirse, volvió a transformarse frente a sus ojos. Las letras se torcieron, se deshicieron como humo y formaron nuevas frases, cargadas de llanto y de sentencia. Por primera vez, decidió leerlas en voz alta. «Yo lloré en el principio, y lloraré en el fin», dijo con voz quebrada. Un murmullo recorrió la iglesia. Los fieles lo miraban atónitos. «Cada nombre es mi herida, cada fe perdida. Mi llanto». El eco de sus palabras retumbó en las paredes. Algunos cayeron de rodillas. Otros comenzaron a gritar. Un hombre se tapó los oídos, convencido de que no era la voz del sacerdote la que hablaba, sino la de algo más antiguo y más poderoso que él. De repente, el crucifijo volvió a crujir. Las grietas se ensancharon, desprendiendo astillas que cayeron sobre el altar. La mancha oscura se agitó como si respirara, y las campanas, sin que nadie las tocara, repicaron con violencia, sumándose al caos. Esteban continuó, incapaz de detenerse, como si una fuerza lo poseyera. «El templo caerá, y mis lágrimas serán el diluvio de los incrédulos». Los fieles entraron en pánico. Algunos corrieron hacia la salida, otros se aferraron a las bancas implorando perdón. Una mujer gritó que lo que escuchaban no era palabra de Dios, sino la voz de un demonio disfrazado.
Pero Esteban sabía la verdad, no era el diablo quien hablaba a través de él. Era el propio Dios, roto por un dolor que los hombres nunca habían querido escuchar. Cuando la última campanada resonó, el sacerdote cayó de rodillas, exhausto, con el pecho ardiendo. Las letras en su piel brillaban como brasas, visibles para todos. Y el pueblo, horrorizado, comprendió que lo que había presenciado no era un sermón, era una sentencia. El sermón maldito ya había comenzado a cumplirse. Capítulo 13. La revelación prohibida. El templo estaba en ruinas de silencio. Nadie quería acercarse después del sermón maldito. Pero el padre Esteban permanecía allí, rodeado de bancos vacíos y paredes que parecían respirar con él. La mancha en el altar palpitaba como una herida viva, y cada campanada lejana resonaba en su pecho como un recordatorio de lo inevitable. Esa noche, Esteban cayó de rodillas frente al crucifijo agrietado. Su cuerpo ardía, las palabras escritas en su piel seguían extendiéndose, dibujando frases que él no quería leer, pero que brillaban con un resplandor doloroso bajo la luz de las velas. Cerró los ojos y suplicó: Señor, dame la verdad completa, aunque me destruya. Y entonces, lo escuchó. No fue un sollozo aislado, ni un murmullo de nombres. Fue una voz clara, pero absoluta. Una revelación que jamás debió llegar a oídos humanos. No lloro por ustedes, lloro por mí. El eco de esa frase lo atravesó como un rayo. Esteban sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. ¿Cómo podía Dios llorar por sí mismo? ¿Qué dolor podía herir a lo eterno? La voz continuó, como un río de fuego. Desde el principio escondí mi herida. Creé la luz para cubrir mi sombra. Creé la fe para ocultar mi vacío. Y ahora, mis lágrimas caen porque el secreto ya no puede guardarse. El sacerdote temblaba, con el rostro bañado en sudor. La profecía en su piel ardió de pronto, y nuevas palabras se revelaron en su brazo: la verdad quebrará al creyente. Comprendió lo prohibido. Dios no lloraba por los pecados del hombre, sino por algo mucho más grande, algo que la humanidad nunca debió sospechar, una fragilidad oculta en el mismo corazón de lo divino. El llanto se hizo tan fuerte que las paredes del templo vibraron. El crucifijo se partió en dos, cayendo al suelo con un estruendo sordo. La mancha del altar se expandió hasta cubrir casi toda la piedra, y Esteban, con los ojos abiertos de par en par, entendió que ya no había vuelta atrás. Había escuchado lo que estaba prohibido. La herida de Dios no era solo un misterio, era una sentencia que arrastraría a todos los que la conocieran. Y él, el sacerdote marcado, se había convertido en el portador de la revelación que jamás debió pronunciarse. Capítulo 14. El último sermón. El amanecer trajo un silencio antinatural. El pueblo despertó con un presentimiento oscuro: aquel día sería distinto. Algunos evitaron salir de sus casas. Otros se congregaron frente a la iglesia, temerosos pero incapaces de resistir la curiosidad. Querían escuchar al sacerdote marcado una vez más, aunque cada palabra suya pareciera abrir una herida en el cielo. El padre Esteban se miró en el espejo antes de vestirse. Su piel ya no era suya, estaba cubierta de frases encendidas, líneas negras que palpitaban como venas de fuego. Sabía que no podría ocultarlas más, y que aquel día no sería un sermón cualquiera. Sería el último. Al entrar en el templo, el aire se volvió denso, pesado. El altar estaba manchado por completo. El crucifijo roto seguía en el suelo, y las campanas repicaban solas con un tono fúnebre. Los fieles lo observaban con miedo, como si esperaran ver al mismo Dios hablando a través de él. Esteban subió al púlpito. No llevó la Biblia. Sabía que ya no la necesitaba, la palabra estaba escrita en su cuerpo. Abrió los brazos, mostrando las frases grabadas en su piel, y comenzó a hablar con una voz que no era enteramente suya. Dios no llora por ustedes, dijo. Y un murmullo recorrió a la multitud. Llora por lo que oculta, por lo que no pudo confesar jamás. Los fieles se estremecieron. Algunos lloraban, otros gritaban que callara. Pero él continuó, poseído por un impulso inevitable. Desde el principio, su creación nació de una herida. Y cada lágrima que escuchamos es el recuerdo de aquello que nunca debimos saber. De pronto, la mancha del altar se agitó como un mar oscuro. Un estruendo sacudió las paredes y el suelo tembló. La multitud entró en pánico. Algunos huyeron. Otros cayeron de rodillas implorando misericordia. Esteban alzó la voz sobre el caos. El templo caerá cuando el último nombre sea pronunciado. Y yo soy el último nombre. En ese instante, la luz de los vitrales estalló en 1000 fragmentos de colores. Las campanas tocaron todas a la vez, desgarrando el aire. Y el sacerdote sintió como las frases en su piel ardían hasta consumirse, como si estuvieran siendo grabadas ahora en la memoria de todos los presentes. El pueblo gritaba, lloraba, corría,
Pero Esteban permanecía de pie, inmóvil, con la certeza de que su destino ya estaba sellado. El último sermón había sido pronunciado, y en aquel eco aterrador, solo quedaba esperar el silencio de Dios. Capítulo 15. El día en que Dios cayó. El templo se encontraba reducido a ruinas de polvo y silencio. Los vitrales, hechos añicos, cubrían el suelo como astillas de colores apagados. El altar, ennegrecido por la mancha que alguna vez lloró, parecía una tumba abierta. Y en medio de todo, de pie entre las sombras, estaba el padre Esteban. El eco de las campanas había cesado. Ya no había sollozos en sus oídos, ni frases ardiendo en su piel. Por primera vez en semanas, el mundo estaba en calma. Pero esa calma no traía paz, sino un vacío insoportable. Los fieles que se habían atrevido a regresar al templo lo miraban desde la distancia. Algunos murmuraban oraciones apresuradas. Otros lo contemplaban con odio. Esperaban un nuevo milagro o una nueva desgracia. Pero lo único que recibían era silencio. Esteban se arrodilló frente al crucifijo roto. Su cuerpo, antes cubierto de frases vivientes, ahora estaba limpio. La profecía se había consumido, como si el fuego que lo marcaba se hubiera extinguido junto con la voz divina. Señor, susurró con la voz quebrada, ¿por qué callas ahora? No hubo respuesta. Ni un sollozo, ni un susurro, ni un nombre. El cielo estaba cerrado. Entonces comprendió la revelación final. El llanto había cesado porque ya no quedaba nada que llorar. La herida de Dios había sido expuesta. Y al hacerlo, el propio Dios había elegido callar. No era consuelo, era abandono. El pueblo, al ver al sacerdote solo y sin señales, comenzó a retirarse lentamente. Algunos lo declararon loco. Otros lo acusaron de haber traído la desgracia con sus labios. Pero unos pocos, con los ojos aún húmedos, se arrodillaron en silencio, como si entendieran que habían presenciado algo demasiado grande para ser explicado. Esteban permaneció en el suelo, con la frente contra las piedras frías. Sintió el peso absoluto del silencio divino, y supo que aquel era el verdadero castigo, no las lágrimas de Dios, sino su ausencia. Al caer la noche, el sacerdote levantó la vista hacia el cielo vacío, y en ese silencio abismal, se preguntó si alguna vez volvería a escuchar aquella voz, o si el mundo entero tendría que aprender a vivir sin el llanto de Dios. El día en que Dios cayó no trajo paz ni esperanza, trajo un vacío eterno. Y el eco de ese silencio se quedó grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron. Epílogo. El eco que nunca muere. Años después, el templo seguía en ruinas. La hierba había crecido entre las piedras. Las campanas colgaban oxidadas, incapaces de volver a sonar. El pueblo, marcado por aquel misterio, apenas mencionaba lo ocurrido. Era un recuerdo incómodo, un secreto compartido en susurros, como si nombrarlo pudiera traerlo de regreso. Del padre Esteban no se volvió a saber nada con certeza. Algunos afirmaban que había muerto aquella misma noche, consumido por el silencio divino. Otros decían que lo habían visto caminar entre los campos, con los ojos enrojecidos, murmurando sermones que nadie entendía. Había quienes juraban que aún vivía, errante, buscando en vano que Dios rompiera su mutismo. Lo único indiscutible era lo que todos habían sentido, desde aquel último sermón. El cielo nunca volvió a ser el mismo. No hubo más llantos, no hubo más susurros. Pero en las madrugadas más quietas, cuando el viento atravesaba las casas y el miedo despertaba a los niños, algunos juraban escuchar un eco lejano. No eran campanas, no eran voces humanas. Era un lamento suave, apagado, como un recuerdo que se niega a desaparecer, un eco que no pertenece al mundo, ni al hombre, sino a un Dios que alguna vez lloró, y aunque ahora guarda silencio, su herida sigue abierta en la memoria de todos. Porque lo más terrible no fue escuchar las lágrimas de Dios, lo más terrible es saber que algún día podría volver a llorar.